Compañeros, colegas, todos los que están aquí, muchísimas gracias por haber tomado su tiempo para estar con nosotros esta tarde. Yo soy Gabriela Remigio, soy miembro del Colegio de Periodistas y es un grato placer para mí participar esta tarde con lo que esperamos. La expectativa es, conociendo a Fernando, que vamos a sacar mucha muy buena información esta tarde. Para dar formal apertura a nuestra actividad. El celular así, para televisión. Vertical, no horizontal. No, yo sé. Sí. Les voy a llamar a nuestra secretaria general del Colegio Dominicano de Periodistas en Nueva York, la colega Ibelka Ureña. Buenas tardes, la gloria sea para Cristo, que nos permite que nosotros estemos aquí y nos da fuerzas para continuar cada día. Esta directiva quiere traer lo mejor para el colegio. Y nosotros tenemos un calendario que más adelante nuestra querida Gabriela va a darle menciones de varias actividades con motivo del mes del periodista y de que hay también varios compañeros periodistas que se nos han ido a destiempo. Vamos a tener un memorial para ellos. La verdad es que a veces siento tristeza con nuestros compañeros colegiados, porque hacemos los eventos para ellos, para nosotros, para todos, y no sacamos provecho de los banquetes que estamos preparando con la mejor intención de que sigamos creciendo como miembros. Bien, gracias a todos los que están aquí. Ojalá vengan más, pero los que están aquí son los que interesan, eso es lo importante. La convocatoria fue hecha para todos. Vamos a tener un gran banquete en esta tarde. Ponemos los lentes porque después que uno entrega hay que leer todo. Nuestro conferencista es dominicano, pero reside aquí en la ciudad de Nueva York desde el año 1991. Es actualmente profesor adjunto en Lima College, impartiendo cursos multidisciplinarios sobre ciencias políticas, derechos civiles, el sistema político de Estados Unidos y comunicación. También es asesor senior de comunicación del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la ciudad de Nueva York, del HPD. Tiene una maestría y doctorado, un PhD en Ciencias Políticas del Centro de Postgrado de CUNY. Además de amplia experiencia como profesional en la comunicación, siendo reportero y analista político del diario La Prensa y otros medios en esta ciudad por varios años. Tiene una extensa carrera en el gobierno de esta ciudad de Nueva York. Se ha desempeñado como portavoz y secretario de prensa de la oficina del fiscal general de este estado y de la conferencista demócrata del Senado del estado de Nueva York. Fue también director de desarrollo de mercadeo de los Mets. También es actualmente asesor estratégico de comunicaciones del Departamento de Prevención y Desarrollo de Vivienda de esta ciudad de Nueva York, que es el HPD. Tiene un libro que se denomina Dominican Political Rising in the NYC, que hace estudios por la etnia urbana de la política. Está en inglés aquí, entonces dice incorporación. Bien, entonces además tiene trabajo académico sobre incorporación política de la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York. Este libro va a salir en mayo, esperemos que todos lo puedan comprar y también compartirlo con los demás dominicanos. Tiene un capítulo en el libro, Latinidad at the Crossroads, editado por Gerker González Rodríguez, del 2021, y está titulado Dominicanos en el Reino Político en la Latinidad, esto es la traducción en inglés, publicado por Brill Rodopi.
De la persona que estoy hablando, ustedes todos lo conocen, es una persona que todos los amamos, que los queremos, porque sobre todo es un gran amigo, es un gran hermano y un gran ser humano. Él es sencillamente Fernando Aquino. Los micrófonos son suyos. Thank you. Gracias, gracias. Gabriela. Gabriela y yo nos conocimos en la República Dominicana cuando yo era estudiante en la UAS. En el movimiento estudiantil éramos dos cacos calientes. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Muy buenas tardes, señores. Muy agradecido de estar aquí esta tarde. Muchas gracias a la presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, Ibelka, Viviana. Gracias, Gabriela, que por lo que dije antes, ya todos saben, es una luchadora de toda la vida. Yo estoy muy agradecido de que me hayan dado esta oportunidad para compartir algunas cosas con ustedes esta tarde. Y de inmediato vamos a entrar en materia. Yo traje algo preparado, creo que es mejor para ser un poco más preciso, ¿verdad? Me puse esta mañana a escribir unas líneas. El tema que nos convoca esta tarde es un tema de mucha importancia, de suma relevancia en la situación actual del país, que es el impacto de la tecnología en la libertad de expresión. Es importante de inmediato, para que sepamos el contexto en el que vamos a discutir esta tarde, que sepamos que la libertad de expresión, de la forma en que la conocemos, es el resultado directo de la libertad política. Sin libertad política no hay libertad de expresión. Y dentro de ese contexto es muy importante que sepamos que estamos hablando del sistema político democrático, ¿verdad? La democracia estadounidense específicamente, que es una democracia elástica, pero no frágil. Sin embargo, ahora mismo está fuertemente amenazada por la desinformación. Es más, se considera que uno de los peligros más serios que enfrenta no solamente el sistema democrático de Estados Unidos, sino los sistemas democráticos, es la desinformación. No son las bombas nucleares, ni las revueltas, es la desinformación, porque la desinformación hace que cosas sucedan. Y si hay cosas que suceden en base a la desinformación, pues entonces eso es muy problemático. Históricamente la tecnología ha alterado fundamentalmente el panorama de la libertad de expresión, actuando tanto como un amplificador sin precedentes de la voz humana, como una poderosa herramienta de restricción y vigilancia. La prensa, la radio, la televisión y ahora la internet han tenido un impacto enorme en la gobernabilidad y en la calidad de la información que la gente recibe. Si bien ha democratizado la capacidad de publicar y compartir ideas, también ha facilitado la rápida propagación de desinformación y ha creado nuevas formas privatizadas de censura. Hay ventajas, obviamente, no podemos hablar solamente de los problemas, sino de las ventajas que siempre trae la tecnología. Y en el caso de la libertad de expresión, hablando de lo más reciente, la tecnología ha empoderado a las voces marginadas. Las redes sociales proporcionan plataformas para que individuos y grupos que de otro modo podrían ser ignorados por los medios de comunicación tradicional, compartan sus historias, formen comunidades y generen conciencia. También ha traído algo positivo, que es la descentralización de la información.
La tecnología permite a los ciudadanos comunes publicar, crear, compartir información, rompiendo el monopolio de los guardianes de la información de los medios tradicionales. Además, otro beneficio es el activismo y la organización global. Las herramientas digitales facilitan una rápida movilización en favor del cambio social y político, tal como ejemplifican los movimientos como March for Our Lives, Marcha por Nuestras Vidas, el movimiento Me Too, que ha creado una revolución en los Estados Unidos, que ha tumbado a muchos generales. Bueno, tenemos el caso de Spitzer, Cuomo, no solamente Harvey Weinstein, y ahora mismo los Epstein Files, ¿verdad? Que quizá uno de los problemas más importantes ahora mismo que estamos siendo testigos en los Estados Unidos. Ese es el movimiento Me Too, al cual las nuevas tecnologías le han facilitado la expansión. Y todo esto comenzó, ustedes se acuerdan, con la primavera árabe, se acuerdan lo que ocurrió con la famosa página de Facebook que terminó tumbando al presidente de Egipto. Otras cosas positivas que ha traído la nueva tecnología, en el caso de la internet, es el acceso instantáneo a la información. Las personas pueden acceder al instante, noticias, diversos puntos de vista, conocimientos, procedimientos de todo el mundo, fomentando así el debate y el intercambio cultural. Usted tiene realmente una enciclopedia en sus manos, ¿verdad? Si usted tiene un teléfono inteligente, usted tiene una enciclopedia en sus manos. La creación de nuevas formas artísticas, la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial y las redes sociales, propicia la aparición de nuevos tipos de expresión creativa y de contenidos. Esas son algunas de las cosas positivas, ¿verdad? Vamos entonces a hablar ahora de algunas cosas negativas. Primero, la difusión de desinformación y de acoso. La facilidad para compartir contenido en línea proporciona la rápida propagación del discurso de odio, la desinformación y el contenido malicioso, lo cual puede causar daños en el mundo real y silenciar a las personas que son objeto de estos ataques. La censura es el otro aspecto negativo, y la vigilancia por parte del sector privado. Las empresas de redes sociales a menudo actúan como centros neurálgicos del discurso público, utilizando algoritmos y políticas de moderación que pueden censurar expresiones y suprimir voces marginadas de manera muy relevante para nuestras vidas. También las nuevas tecnologías producen lo que se le llama cámaras de eco, lo que en inglés se le llama echo chambers, y polarización. Muchos de nosotros no asociamos la polarización política existente hoy con las nuevas tecnologías, pero la nueva tecnología es un sospechoso número uno cuando hablamos de la polarización política que estamos experimentando en este momento. Los algoritmos tienden a promover el contenido estridente o controvertido. Ustedes saben que la estridencia gana batallas en las redes sociales. A la gente le encanta escuchar a la gente que hablan duro, que hablan como si supieran lo que están hablando, porque hablan duro. Reforzando los ecos y creando cámaras de eco que limitan la exposición a puntos de vista diversos. También otro aspecto negativo es la permanencia de expresiones en línea, la huella digital, que implica una sola publicación o un error, pueden perseguir a una persona durante años, generando un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión, que es de lo que estamos hablando esta tarde. También está otro aspecto negativo, la vigilancia y el control gubernamental. La tecnología permite a los gobiernos vigilar a los ciudadanos, bloquear el acceso a la información e identificar a los disidentes, lo que conduce a una intensificación de la censura en contextos autoritarios. Y también sabemos lo que ha traído la inteligencia artificial, ¿verdad?
que son herramientas, los algoritmos de inteligencia artificial que pueden perpetuar los sesgos sociales existentes, señalando o silenciando injustamente a ciertos usuarios. Hay también una tendencia de desafíos que son muy claves, dilemas de la moderación de contenidos. Las plataformas se encuentran en una situación muy difícil en el que eliminar el contenido nocivo enfurece a quienes lo crearon, mientras que no eliminarlo frustra a quienes lo consideran perjudicial. Entonces, las plataformas están en ese dilema. Pero sí sabemos, señores, que una gran parte de la sociedad está recibiendo las noticias a través de las redes. Aproximadamente entre el 53 y el 54% de los adultos estadounidenses se informan a través de redes sociales, al menos ocasionalmente. Sobre todo los millennials, ¿verdad? Aquellos que nacieron entre 1981 y 1996, o la generación Z, ¿verdad? Generation Z, que nacieron en el 1997 y el 2012, que ya cuando nacieron ya existían estas plataformas. O sea, ellos son los aborígenes de esta nueva época en que estamos viviendo. Y si bien resulta imposible calcular el porcentaje exacto de la desinformación falsa en la Internet, diversos estudios sugieren que las falsedades se propagan de manera significativamente más rápida y profundas que la verdad, especialmente en las redes sociales. Una investigación del MIT, del Instituto de Investigación de Massachusetts, reveló que el 1% de las noticias falsas con mayor difusión llegó a entre 1,000 y 100,000 personas, mientras que la verdad rara vez alcanzó más de 1,000. Eso es una diferencia muy grande. Hallazgos claves sobre las falsedades en línea más rápidas y de mayor alcance. Las falsedades tienen un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas, de acuerdo a ese estudio, que las historias verídicas. Esto tiene un gran impacto, señores, en el aspecto político. Las noticias políticas falsas se propagan 3 veces más rápido que otros tipos de falsedades, tales como las relacionadas con el terrorismo o con la ciencia. Existen los famosos bots, ¿verdad? Que ustedes saben que muchas veces son los que están propagando todas estas ideas que cuando tú la lees, si tú no eres alfabetizado en cuanto a los medios de comunicación, tú puedes pensar que es una persona real, pero no es una persona real la que está emitiendo esas opiniones. Entonces, en este contexto, señores, es importante, yo traje mi constitución aquí por si acaso, que sepamos, cuando yo empecé a hablar, dije que estamos hablando de la libertad de expresión dentro del contexto de la libertad política. Porque si no hay libertad política, pues la libertad de expresión, alguien podrá decir que existe como una de esas falsedades que estamos viendo, ¿verdad? Pero no existe. La primera enmienda garantiza la libertad de expresión, pero es importante que nosotros sepamos que la primera enmienda no nos protege de la mentira. Por lo general, la mentira está protegida por la primera enmienda, lo que significa que el gobierno no puede castigar las mentiras únicamente por ser falsas. Sin embargo, la mentira no goza de una protección cuando causa un daño específico y legalmente reconocido, tal como la difamación, el fraude, el perjuicio o la publicidad engañosa. La Corte Suprema
dictaminó recientemente, bueno, no tan reciente, en el 2012, en el caso United States versus Álvarez, los Estados Unidos contra Álvarez, que la falsedad por sí sola no priva al discurso de su protección. Esto es muy importante, señores, porque muchos de nosotros nos preguntamos muchas veces, pero ¿por qué este señor, este individuo miente tanto y no le pasa nada? ¿Por qué, a pesar de que estamos viendo tantas cosas en las redes que obviamente son falsas, nada pasa? Es porque una de las consecuencias de vivir en un ambiente de libertad política y libertad de expresión es esa. ¿Cuándo está protegida la mentira, por ejemplo? Falsedades generales, las inexactitudes fácticas en la vida cotidiana o en el discurso político, histórico o científico, por lo general están protegidas. La mentira, las falsedades, estamos hablando, están protegidas. Falsas afirmaciones de logros, mentir sobre condecoraciones militares, a menos que no sea con fines de lucro, u logros personales, también está protegido, tal como estableció la Suprema Corte en el caso de Xavier Álvarez. El señor Álvarez era un individuo que trabajaba en California, trabajaba en una junta para manejar el agua en esa ciudad, y él durante una reunión se puso a decir que él había recibido condecoraciones del Congreso, ¿verdad? Que había recibido una medalla al mérito del Congreso, etcétera. Pero en este país hay una ley que pasó en el 2005 que se llama la Ley del Valor Robado, que castiga a las personas que salen a decir que son una cosa sin serla, ¿verdad? Sobre todo en lo relacionado con los méritos de personas que son militares, que tienen un récord militar, ¿verdad? Pero en este caso la Suprema Corte dijo que la Ley de Valor Robado, que tipifica como delito reclamar falsamente haber recibido condecoraciones o medallas, viola la primera enmienda. Bueno, y acuérdense que ninguna ley, aunque sea federal, tiene supremacía ante su Corte Suprema, que es la que tiene la última palabra sobre lo que son las leyes. Según dictaminó la Corte Suprema, esa ley violaba. O sea que el señor Álvarez estaba mintiendo, es obviamente antiético, es inmoral, pero no era ilegal. El decir, sí, yo recibí la medalla púrpura, ¿verdad? Por el valor. Entonces, otras cosas que están protegidas es mentir sobre el gobierno, las mentiras deliberadas o las declaraciones falsas sobre funcionarios o gubernamentales que suelen estar protegidas. Eso lo vemos a cada rato, señores, sobre todo en estos últimos años. A menos que cumpla con el estricto criterio de malicia real, pero esto hay que demostrarlo en la corte. Y es un high standard, es un estándar muy alto de mostrar estas cosas. Okay. ¿Cuándo mentir no está protegido? Para que también sepamos eso. Fraude. Mentir para obtener dinero, para obtener bienes u otros beneficios, no está protegido. Pues fíjense lo que le pasó a George Santos, ¿verdad? Que fue a la cárcel. Bueno, Trump lo acaba de perdonar, pero fue a la cárcel por eso. Difamación, declaraciones falsas que dañan la reputación de una persona, ¿no? Un nivel o calumnia, pero eso hay que probarlo en la corte y hay un high standard otra vez. Perjurio, si usted miente bajo juramento, usted tiene problemas. Pues aquí los juramentos se respetan mucho. O publicidad comercial engañosa, eso no está protegido. Si usted hace publicidad engañosa dirigida a los consumidores, usted puede tener problemas. Pero también hay que probárselo en la corte y es un high standard. Incitación, si usted incita y provoca un acto que hace daño a alguien o a un grupo de personas, entonces eso no está protegido. Entonces la Suprema Corte ha argumentado que permitir al gobierno regular todas las falsedades podría conducir a lo que es conocido como un ministerio de la verdad, socavando el debate abierto y vigoroso
protegido por la Constitución. Acuérdense que el famoso Ministerio de la Verdad es una figura que creó George Orwell en su libro 1984, ¿verdad? Ese libro que describe a esa dictadura cruel, y las dictaduras siempre son muy interesadas en controlar lo que se dice y lo que no se dice. Entonces, ese Ministerio de la Verdad que es en lo que se convertiría este país si las falsedades fueran condenadas, de acuerdo a Orwell, es un ministerio cuya función se dedica a la propaganda, a la edición de noticias, a la educación y las bellas artes, alterando el pasado para que coincida con la línea política actual. Okay? Orígenes, Orwell inspiró en el Ministerio de Información, se inspiró en el Ministerio de Información británico durante la Segunda Guerra Mundial, que gestionaba la información y censuraba a la prensa. Ahora mismo estamos viviendo, en esta coyuntura de los Estados Unidos, una situación que es relevante a eso que decía Orwell. Porque, por ejemplo, esta administración federal ha tomado muchas medidas, pero una que es muy relevante a esto que estamos hablando esta tarde es que a principios del 2025 se identificó a una lista creciente de más de 350 palabras y frases que se están eliminando de los récords federales o que se desaconseja que se usen en los récords federales. Solicitudes de suspensión de sitios web, particularmente en las agencias supervisadas por la administración de Trump. Las eliminaciones tienen como objetivo principal suprimir la referencia a palabras como diversidad, equidad, inclusión, cambio climático, vacunas, ciertos temas sociales o de salud, esclavitud, derechos civiles, discriminación, medio ambiente, cambio climático, etcétera. Entonces, eso es muy relevante a lo que decía, porque es una forma obvia de borrar la historia y de limitar el acceso a la historia y a las cosas que se han desarrollado en base a esa historia, como los entitlements que se han desarrollado para beneficiar a ciertos grupos. Eso es un ataque directo. Ahora mismo, por ejemplo, hay muchos estudiantes en CUNY que están vueltos locos porque se eliminó de las carreras que reciben cierta protección y ciertos beneficios del gobierno, ¿verdad? Como de ayuda estudiantil. Muchas de esas carreras fueron eliminadas y ahora ya están tratando de o meterse en otra carrera o tienen que buscar mucho dinero para poder pagar por esas carreras. Y eso tiene que ver con todas esas decisiones que se están tomando a nivel federal. O sea, que se están eliminando ciertas categorías que reciben ayuda del gobierno. La tecnología, señores, siempre ha revolucionado la opinión pública. Esto no es nuevo. Desde hace tiempo los líderes han utilizado los medios de comunicación para moldear la opinión pública y consolidar el poder. Desde Theodore Roosevelt, ¿verdad?, quien empleó a los periódicos para impulsar las reformas sociales, hasta Barack Obama, quien recurrió a la internet para organizar movimientos de base. Entre los ejemplos más destacados se encuentran las charlas junto a la chimenea, ¿verdad?, de Fire Chats, de FDR, Franklin Delano Roosevelt, que es el sobrino de Teddy, ¿verdad? El dominio de la televisión fue parte de John F. Kennedy y los líderes modernos, expertos en tecnología, que aprovechan las redes ahora sociales para eludir a los intermediarios tradicionales de los medios. Periódicos también son parte de esta historia. Teddy Roosevelt fue conocido como el primer presidente mediático, y eso fue a principios del siglo XX, ¿verdad? Cultivó relaciones con los periodistas para realzar su imagen y dar a conocer su agenda. Woodrow Wilson utilizó sus contactos en los medios para impulsar su agenda política, incluyendo sus 14 puntos, siguiendo los consejos de destacadas figuras del ámbito mediático. La radio en la década del 30 y los 50, Franklin Delano Roosevelt usó un uso muy efectivo de eso. La televisión, Kennedy, ¿verdad?
la Internet, hay dos ejemplos fundamentales grandes en términos del uso de la Internet para su agenda política, que es el de Obama y el de Donald Trump, ¿verdad? Donald Trump ha sido muy exitoso en el uso de las redes sociales para su agenda política. Una cosa que complica todo esto, señores, es el poder del dinero. La propiedad de los medios de comunicación moldea la información al determinar qué historias se cubren, cómo se enmarcan y qué punto de vista se excluyen, a menudo para servir a los intereses comerciales o políticos de sus propietarios. La concentración de propiedad limita la diversidad mediática, fomenta la autocensura y hace que las noticias reflejen los intereses corporativos, lo cual puede mermar la confianza pública y debilitar un periodismo democrático y objetivo, que a su vez entonces debilita el sistema de gobierno, el sistema democrático, sobre todo en lo que se relaciona con el beneficio de la sociedad. Informes recientes y análisis de los medios de comunicación indican un cambio significativo y continuo hacia la propiedad de derecha y la alienación ideológica del panorama mediático de Estados Unidos, impulsando a menudo que inversores multimillonarios y la consolidación corporativa. Ustedes saben el caso de la familia Ellison, ¿verdad? Que dueño de Skydance, que han comprado prácticamente a todas las grandes corporaciones mediáticas y están claramente alineados con una agenda de ultraderecha. Bueno, los casos más sonados recientes fue el caso de Jimmy Kimmel, ¿verdad? Y de Stephen Colbert, que fueron censurados abiertamente. Son personas muy famosas que fueron censurados abiertamente porque esas cadenas querían venderle esas plataformas televisivas a la familia Ellison y al final lo lograron. O sea, ya ellos son dueños de eso. Yo creo que es importante también entender que no podemos ser muy pesimistas al presentar estos temas, porque si perdemos las esperanzas de que el sistema democrático va a desaparecer, pues entonces es muy difícil seguir adelante. Un artículo reciente publicado esta semana, hace un par de meses, en Vox Magazine, de Abdallah Fayyad, expuso varias razones por las que considera que la democracia estadounidense prevalecerá. La Constitución, el primer punto de este escritor es que la Constitución es extremadamente difícil de modificar. La Constitución de Estados Unidos no es perfecta. De hecho, presentaba tales fallas que fue necesaria una guerra civil para abolir la esclavitud. Sin embargo, su elasticidad ha permitido que los Estados Unidos se mantengan como una democracia, como la democracia más moderna, antigua del mundo moderno. Cualquier propuesta de enmienda constitucional debe ser aprobada por 2/3 del Congreso y ratificada por 3/4 partes de los estados. Y en el ambiente político que hay ahora mismo en los Estados Unidos, eso es imposible. Segundo, la presidencia de Donald Trump tiene una fecha de vencimiento muy clara en la Constitución. En virtud de la 20ª enmienda número 20, el mandato de Trump finalizará al mediodía del 20 de enero del 2029, momento en el cual asumirá el cargo un nuevo presidente. Yo sé que hay, sobre todo las redes sociales, han sido la plataforma a través de la cual se ha enarbolado la idea de que Trump puede tener muchos trucos para seguir en la presidencia y que se puede hacer esto que lo otro, pero no hay forma. O sea, la Constitución es bien clara que una persona solo puede ser electa 2 veces a la presidencia de la República. Entonces, el punto número 3, y este es muy importante para nosotros, es que el multiculturalismo en los Estados Unidos
no va a desaparecer. La diversidad es lo que ha hecho grande a este país. En primer lugar, la diversidad de los inmigrantes provenientes de distintos lugares de Europa con diferentes idiomas y diferentes religiones, quienes inicialmente enfrentaron rechazo, señores, pero que más tarde fueron acogidos. Estamos hablando de los irlandeses, los italianos, los alemanes, y ahora, bueno, nos toca a nosotros los latinos, que alcanzamos unos 65 millones de personas, aproximadamente el 20% de la población estadounidense. Yo no creo que eso nadie lo va a borrar. Entonces, yo quiero ahora hablar sobre algunos casos que prueban que sí hay esperanza de que el sistema sobreviva. Por ejemplo, en este momento hay una especie de punto de inflexión en cuanto a las redes sociales. Meta y YouTube, Meta, que es dueña de Facebook y de Instagram, y YouTube, fueron condenados hace apenas 4 días, ¿verdad?, por una corte, por un jurado. Fueron declarados responsables de un juicio sobre la adicción a las redes sociales. Este fallo constituye un momento crucial de rendición de cuentas para las familias y los defensores que durante hace años han reclamado mayores salvaguardas a las redes sociales. Se ha venido argumentando que las redes sociales son tan adictivas como los cigarrillos. Incluso se está comparando a los problemas que generó la industria del tabaco, que también está vinculada a un desarrollo de la tecnología, porque acuérdense que la industria del tabaco, ustedes no se acuerdan de esos anuncios de Marlboro, ¿verdad?, con el caballo y el sombrero en la televisión, muy atractivos. O sea, realmente la industria del tabaco se apoyó en la nueva tecnología de la televisión para hacerle creer a la gente que era muy glamoroso y que no implicaba ningún riesgo para la salud de las personas. Entonces acaba de ocurrir eso, y eso es un punto de inflexión, porque hay miles, señores, no cientos, no, miles de demandas en contra de estas compañías, para que se regulen estas compañías, para que se regulen los algoritmos, para limitar el acceso de esta tecnología a los niños. Por ejemplo, esa muchacha en la que se basó ese caso tiene 20 años ahora, pero se documenta de que ella comenzó a usar las redes sociales a la edad de 6 años y que eso le creó un gran problema psicológico. Algunos de ustedes saben, por ejemplo, el asunto ese de los filtros que usan ahora para poner la foto. Sí, y ahí se demostró que eso puede tener un gran impacto psicológico en la vida de una persona, porque internamente esa persona no se acepta a sí misma, etcétera, etcétera. Pues recientemente también una jueza ordenó restaurar la exhibición sobre personas esclavizadas por George Washington en Filadelfia. Eso también yo lo vinculo a este punto de inflexión que estamos viendo y a la forma de resistencia del sistema democrático, ¿verdad? George Washington es una figura venerada, ¿verdad?, y con muchísimos méritos, primer presidente de los Estados Unidos, la figura más importante de la revolución, ¿verdad?, estadounidense. Sin embargo, tenía esclavos. Entonces la gente tiene que saber eso, porque no podemos borrar la historia. Y una orden ejecutiva, ¿verdad?, y mandó a que se eliminara esa historia de ese museo. Ahora una jueza lo restableció. Entonces, recientemente también, otro indicativo de que la democracia sí puede prevalecer y puede seguir adelante, es que otra decisión judicial anuló las restricciones a la prensa del Pentágono. ¿Sabe que el Pentágono, Pete Hegseth, que es el secretario de guerra, como él se autodenomina, ¿verdad?, y le impidió la entrada a importantes medios de comunicación, incluyendo la Associated Press, que es uno de los medios más importantes que tenemos y más confiables? Bueno, pues un juez federal decidió este viernes 20 de marzo la libertad constitucional de informar de manera independiente y sin control gubernamental. Eso para mí es muy importante. Entonces yo quiero ya ir aterrizando. ¿Qué debemos hacer nosotros como periodistas dentro de este panorama que estamos describiendo? La alfabetización mediática es la capacidad de acceder a todas
las formas de comunicación, así como de analizarlas, evaluarlas, crearlas y actuar mediante a través de ellas, implica el desarrollo de habilidades de pensamiento, lo que le llaman pensamiento crítico, e identificar los posibles problemas o la posible desinformación y a consumir y crear contenidos de manera segura y responsable. Aspectos claves de la alfabetización mediática son el pensamiento crítico, evaluar los mensajes para determinar su credibilidad, su veracidad y el propósito de su creador. Crear conciencia, reconocer el papel que desempeñan los medios en la configuración de cultura y en la influencia sobre las creencias y los comportamientos. La alfabetización mediática es muy importante porque ayuda a distinguir los hechos de las opiniones o las falsedades de una era de noticias falsas. Empodera, faculta a las personas para convertirse en ciudadanos informados y activos. Los periodistas tienen una gran responsabilidad para hacer frente al momento. Así como George Orwell escribió su libro basado en lo que estaba pasando en Gran Bretaña, ¿verdad? En lo que Churchill estaba haciendo a su pueblo. Los periodistas tenemos esa responsabilidad. En base a todas las órdenes ejecutivas irracionales, por ejemplo, y basadas muchas veces en impulsos políticos o en emociones que carecen de fundamento legal. Porque acuérdense, señores, que una orden ejecutiva puede tener carácter legal, pero no es una ley. Tiene que pasar por el sedazo de los mecanismos legales. Entonces, los periodistas es importante que puedan formarse y documentarse. La presión de las redes sociales por ser los primeros en publicar no puede ser el modelo a seguir. Que ahora mismo todo el mundo quiere ser el primero, publicar rápido. Los periodistas deben priorizar las verificaciones de los hechos por encima de la primicia y actuar con la debida diligencia para contextualizar la información que difunden. Deben familiarizarse con la Constitución y con las leyes y buscar siempre la información de contextos y antecedentes. Por ejemplo, el concepto de la revisión judicial. Cada orden ejecutiva está sujeta a una revisión judicial y hay precedentes sobre eso. O por el problema de federalismo, por ejemplo, los periodistas tienen que aprender sobre el sistema de los Estados Unidos, que es un sistema federal, pero también es un sistema nacional, porque los estados tienen también jurisdicciones que pueden proteger y que están protegidas por la Constitución, por la 10ª enmienda. Tenemos, por ejemplo, ahora el caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento, que va a la Corte Suprema esta semana, ¿verdad? O la semana que viene, ya están en los debates. Que hay una orden ejecutiva que dice que eso usted no necesariamente es ciudadano americano aunque haya nacido aquí. Bueno, la enmienda 14, ¿verdad? Que fue una de las enmiendas que emanaron de la guerra civil, dice claramente que si usted nació aquí, usted es americano. O usted, mejor dicho, estadounidense. ¿Sí? Entonces, cuestiones como, por ejemplo, la orden ejecutiva declarando el inglés como idioma oficial. Una orden ejecutiva de Trump, que lo llevó también a eliminar la página en español de la Casa Blanca. En la Casa Blanca, por décadas, había una página en español. Él la eliminó y declaró el inglés como idioma oficial. Pero en los Estados Unidos no hay idioma oficial. Y por muchas razones, ¿verdad? Que ese es otro tema. Pero no hay idioma oficial, ¿verdad? Hay un idioma que se usa en las ejecuciones de gobierno. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en la Fiscalía General, hubo una ciudad en upstate, llamada la ciudad de Jackson.
the Town of Jackson, que pasó una ordenanza decidiendo que el idioma oficial de esa ciudad de Jackson era el inglés. Llegó una queja a la Fiscalía General y la Fiscalía General inmediatamente le mandó una carta a la ciudad de Jackson diciendo que tenían que rescindir inmediatamente esa orden porque eso era ilegal de acuerdo a el Acta de los Derechos Civiles y de acuerdo a la propia Constitución. Y que si no lo hacían, pues entonces iban a enfrentar el poder de la Fiscalía General contra una ciudad pequeña, ¿verdad? O sea, realmente es un pleito desigual. Pero la Fiscalía además tenía razón, porque el razonamiento detrás de todo eso es que en esa ciudad de Jackson, upstate, estaba rodeada de granjas, en donde la mayoría de los trabajadores que estaban sembrando lo que se estaba cultivando ahí, estaban cosechando, son inmigrantes, muchos inmigrantes que no hablaban inglés. Entonces, ¿qué pasa? Si la ciudad tiene una ley que el inglés es el idioma oficial y un trabajador de esos se enferma, por ejemplo, y tiene que ir a un hospital, y la persona que está ahí adelante en el hospital es un racista y no lo quiere atender porque no habla inglés, pero está amparado entonces por la ley. Entonces, eso es parte de ese debate. A muchos estados han decidido pasar el inglés como idioma oficial, pero eso está en litigio, porque no es amparado por la ley. Entonces, los periodistas tienen que jugar ese papel, pero es informándose y preparándose, porque el periodismo en Estados Unidos ha servido históricamente como un contrapeso crítico del poder, exigiendo rendición de cuentas al gobierno y exponiendo la corrupción e influyendo en la política pública. Entre los ejemplos clave que incluyen el destape de Watergate, ¿verdad? En 72-74, que llevó a la renuncia del presidente Nixon. Y eso fue un trabajo periodístico. O los papeles del Pentágono de 1971, ¿verdad? Que destapó ese escándalo sobre las mentiras que se habían dicho sobre la guerra de Vietnam, ¿verdad? O lo que pasó en el 2013, más reciente, con el Washington Post y el Guardián, que informaron sobre los programas masivos y secretos de vigilancia gubernamental a la raíz de las revelaciones de Edward Snowden. ¿Se acuerda de Edward Snowden? Que después terminó en Rusia. O, por ejemplo, algo que puede ser relevante para cualquiera de nosotros, más carnal, ¿verdad? Como lo que ocurrió en Flint, en Michigan. Varios periodistas pusieron de relieve la contaminación del agua en Flint. Y eso tenía mucho tiempo, pero hasta que no la agarraron los medios de comunicación, la gente se estaba muriendo bebiendo un agua contaminada, lo que condujo a investigaciones gubernamentales y cambios de políticas públicas. O, por ejemplo, los encubrimientos de los abusos sexuales de la Iglesia Católica, que fue destapado por el Boston Globe. ¿Quién fue que hizo ese trabajo? Y de ahí, bueno, los demás medios se hicieron eco, señores. Entonces, señores, definitivamente que la tecnología tiene una gran influencia en la libertad de expresión, siempre la ha tenido, negativa y positiva. Es importante entonces que nosotros los periodistas nos preparemos para estar bien informados, para poder informar a la gente de una manera eficiente e independiente, imparcial si se quiere, pero sobre todo veraz. Porque aunque lo que usted haga no sea imparcial, si es veraz, está bien. ¿Por qué? Porque eso se enmarca dentro del contexto de la libertad política. Y eso no tiene ningún problema. Usted debe tener su criterio, pero tiene que estar basado en la verdad. Uno de los grandes problemas que hemos tenido últimamente es que hay medios que han usado la mentira como negocio. Ahí está Fox News. Es el primer sospechoso en todo eso. No le importa la verdad, realmente. Es uno de los medios más populares en los Estados Unidos y más exitosos en materia de dinero. Pero es un medio de comunicación que definitivamente le importa un comino decir la verdad. Entonces, y es importante saberlo. Entonces, porque el público es víctima de eso, porque el público sí necesariamente no tiene, ¿verdad?,
eso que estamos diciendo que debemos tener nosotros los periodistas, que es esa alfabetización mediática, ¿verdad? Eso obviamente se va a obtener con el tiempo, pero el gobierno va a tener que darle un empuje a eso, porque siempre el gobierno tiene que estar involucrado en las decisiones que van a traer cambios importantes en la sociedad. Aquí en Nueva York, por ejemplo, se prohibió el uso de celulares a los muchachos. Fue algo que se criticó mucho, sin embargo, los estudios que han salido han sido muy positivos sobre los muchachos que están más concentrados y están aprendiendo más en la escuela después que se tomó esa decisión, pero esas son decisiones controversiales y la controversia es parte de la democracia. Así que, señores, con esto les dejo, dispuesto a contestar cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Siempre agradecemos mucho que tú hagas el trabajo por nosotros y después vengas y nos lo pongas así de una manera concisa, sencilla, pero relevante. Muchísimas gracias. Y ya, como dijo Fernando, abrimos para preguntas y el piso lo tienen ustedes. Voy a llevar el micrófono para allá. A Luz, mira, Luz, allá, el micrófono a Luz. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis José Rosó, vengo del 89.3. No voy a decir mis oficios aquí, porque entonces nos llevaríamos mucho tiempo, pero muy buena su disertación y creo que la hemos aprovechado. Pero debo señalar, no sé si se tiene conocimiento, que nuestro presidente Donald Trump, pues, en una de tantas de las resoluciones, él pudo o hizo oficial el idioma inglés ya en los Estados Unidos, en una de esas tantas resoluciones. Y es contradictorio el hecho de que nosotros, siendo un país prominente, en este caso una potencia mundial o la primera potencia mundial, no tiene un idioma oficial, o no tenía un idioma oficial, que tuvo que adquirir el idioma inglés, ya ustedes saben por cuáles circunstancias. Entonces, si ustedes se ponen a ver, todos los países que han sido pues conquistadores tienen su idioma originales: España, Italia, Francia, etcétera, etcétera. Pero los Estados Unidos no tienen ese privilegio de tener un idioma, porque ellos decidieron pues echar a un lado lo que eran sus primeros habitantes, que sí ellos tenían idiomas oficiales, pero no lo adquirieron. Pero yo quiero hacerle una pregunta al respecto, que es la siguiente. ¿Cree usted que hay racionalidad periodística en este momento y que están dotados de ética y moralidad e imparcialidad los periodistas, sin poner por delante los intereses y el poder del dinero para difundir tal o cual noticias? Bueno, usted hizo un comentario y una pregunta. Sí. Lo primero es que en los Estados Unidos no hay idioma oficial, a pesar de que Trump haya emitido una orden ejecutiva. Y eso está en veremos, ¿verdad? Porque la orden ejecutiva, de hecho, o sea, no son leyes, porque tienen que pasar por el sedazo de la ley. Pero más importante que eso es el por qué no hay un idioma oficial en este país. Eso tiene sus motivos. Este es, sin duda, uno de los países que ha logrado más éxito en el mundo, no solamente en términos políticos, ¿verdad? La democracia antigua, moderna, más vieja, pero también en términos económicos, ¿verdad? Sigue siendo la principal potencia en el mundo. El tema del idioma es un tema que se utiliza siempre para oprimir. Los Estados Unidos los Estados Unidos fue un país que se fundó en base a gente viniendo de otros lados. Y fue un país que se fundó en base a una masacre, un genocidio de los indígenas, ¿verdad? Y se calcula que más de 6 millones de indígenas fueron asesinados. Y ahí tenemos The Trail of Tears, ahí tenemos todas esas historias de salvajismo
para quitarle la tierra a los indígenas y, bueno, y apropiarse de ellas. Pero la idea es que los Estados Unidos se fundó, es un país inmensamente rico, con una riqueza extraordinaria, que tiene petróleo, que tiene mucha agua, que tiene muchos minerales, tiene de todo y mucha tierra. Lo que no tenía los Estados Unidos, aparte de los indígenas que estaban aquí, ¿verdad?, era gente. Entonces, este país pudo desarrollarse de la forma en que desarrolló, tomando la decisión sabia de permitir que vinieran personas de diferentes lugares. Y muchas de esas personas hablaban diferentes idiomas, ¿verdad? Los alemanes, ¿qué hablaban? Los italianos, ¿qué hablaban? O sea, los asiáticos se construyeron el sistema de ferrocarril de este país, los chinos, ¿qué hablaban? Entonces, realmente fue una decisión realmente sabia, ¿no? Pero sin embargo, no imponerle un idioma al país. Sin embargo, siempre se ha respetado el inglés como el idioma de gobernanza, de la gobernanza, ¿verdad? Porque si usted va a una oficina gubernamental, eso es lo que se habla, es inglés. Pero el inglés se ha venido usando, o el idioma se ha venido usando como una forma de discriminar a ciertos grupos, sobre todo a los que venimos después de 1965. Acuérdense que fue en 1965 que se abrieron las compuertas para que pudieran venir más personas de Latinoamérica. Hasta ese momento estaba limitado porque había el sistema de migración estaba basado en lo que se llama el sistema de cuotas, que fue establecido en el 1924, que daba preferencia a los europeos. Entonces, eso generó, en el 65 se abrieron las compuertas, comenzamos a venir nosotros, y eso también generó un resentimiento en contra de ese nuevo grupo que estaba llegando, que no es parte del diseño de este país, porque este país, de acuerdo a lo que se creen dueños de este país, es un país eurocéntrico, que está supuesto a ser de los que vinieron de Europa. Entonces, todos los grupos que han venido han sido rechazados de una u otra manera, pero se ha ido construyendo una especie de coraza para ciertos grupos basados en el color de la piel. O sea, ya los irlandeses cuando vinieron le decían borrachones a los italianos, incluso llegaron hasta colgar a algunos. A los judíos lo acusaban de muchísimas cosas, etcétera. Pero todos esos grupos fueron asumidos paulatinamente dentro de esa bandera racial. ¿Okay? Los que quedaron fuera son los que no pertenecían a ese diseño, que son los latinos, los que venían de Latinoamérica, y los que vinieron de África. Entonces, el idioma se ha usado para querer decir que si usted no habla inglés, usted no es americano. Pero eso es mentira, porque aquí la primera gente que vinieron no hablaban inglés, que fueron los españoles, ¿verdad? O sea, los que vinieron de Europa. Y además es para como decir que la gente no se puede asimilar, también es mentira. Porque cuando los italianos que vinieron primero no hablaban inglés, hablaban italiano, pero los hijos ya hablaban inglés y los nietos se le olvidó el italiano casi. Lo mismo ocurre con los latinos, exactamente lo mismo. Los que vinieron primero, los papás, bueno, luchan para hablar inglés, los hijos, inglés. Los nietos, ya es difícil enseñarle el español. Es lo mismo, pero entonces lo que te quiero decir es que el idioma se ha usado como una arma política para tratar de estigmatizar y rechazar a ciertos grupos que no es verdad que no están interesados en hablar inglés, porque está comprobado en todos los estudios que generacionalmente todos los grupos se asimilan al idioma y hablan su inglés. Y si tú no lo empujas mucho, se le olvida cualquier otro idioma con el que hayan venido. Entonces, hay una realidad histórica, pero el tema del idioma se ha convertido en un asunto político que está conectado con toda esta ola de antimigrantes realmente, porque hay un grupo que está enfocado, que es el grupo que vino después de 1965, porque es el grupo que no es parte del diseño norteamericano. En cuanto a la otra pregunta, aquí hay periodismo serio, pero el periodismo serio y preparado, ha sido una víctima de las nuevas tecnologías y de los nuevos líderes que han surgido en base a esas nuevas tecnologías, porque fíjense que muchos de esos líderes han crecido atacando a la prensa.
y han creado una mala imagen y una desconfianza de la prensa. Una gran desconfianza de la prensa, que la gente le ha perdido la confianza a la prensa profesional. Medios como el New York Times o el Wall Street Journal. Le estoy hablando de dos medios que son ideológicamente distintos. El Wall Street Journal es un medio conservador, el New York Times es un medio liberal, pero la gente le ha perdido la confianza porque son profesionales. ¿Por qué? Porque han sufrido un ataque descomunal, desacreditándolo, diciendo que sus noticias son falsas, que los periodistas se venden, que esto, que lo otro. Y es verdad, porque yo lo dije ahí, que definitivamente que la comunicación y la política son inseparables y que hay una gran influencia de lo que es la propiedad de los medios de comunicación, ¿verdad?, para influir en las poblaciones. Lo que está ocurriendo con CBS, por ejemplo, y lo que está ocurriendo con esos medios que están siendo adquiridos por Sinclair es algo muy, muy relevante, porque esos medios están claramente identificados con la ultraderecha. Y la ultraderecha está identificada con el nacionalismo cristiano y con el racismo. Entonces, todo eso está conectado, pero de que hay periodismo serio, y es una de las cosas que nosotros tenemos que promover. Por ejemplo, ¿quién me puede decir a mí que la Associated Press no está haciendo un periodismo serio? Y la Associated Press es un medio independiente. Y la Associated Press se le negó la entrada al Pentágono. Ese fue el caso que yo acabo de exponer. Hay un juez que tomó una decisión. O sea, aquí sí hay periodismo serio, pero el periodismo serio está bajo ataque ahora mismo. Está muy bajo ataque, y las nuevas tecnologías le han facilitado a ciertos personajes inescrupulosos, ¿verdad?, poder incidir en mucha gente y poder aumentar esa desconfianza que se tiene del periodismo, que no es algo nuevo. O sea, el periodismo siempre ha sido concebido como una élite. Siempre ha habido un recelo con los periodistas, porque los periodistas, ¿verdad?, se creen que saben demasiado, o que son el cuarto poder, etc. Eso ha existido siempre. Pero ahora hay un ataque directo al periodismo profesional que no tiene comparación realmente. Es algo nuevo, y es algo que coincide, creo, con las nuevas tecnologías. Saludos, buenas tardes. De acuerdo con usted, estuve mirando en el Medio Oriente. Ayer precisamente fueron asesinados 3 periodistas profesionales y otros fueron ametrallados. O sea que nosotros en determinado tiempo siempre hemos vivido bajo ataque. Incluso cuando quieren decir de una manera despectiva, hay gente que dice, tráeme el chisme. Eso era el periódico. ¿Qué dice el chisme? De una manera despectiva, cuando nos quieren agredir a nosotros la prensa. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Saludos, buenas tardes. Gracias, Luz. Una de las cosas que yo siempre tomo en cuenta con relación a las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas de comunicación, una de las ventajas que yo veo es que, por ejemplo, cualquier persona, cuando ocurre una situación y está en el lugar de los hechos, llega más fácil, porque todo el mundo tiene un teléfono en las manos y puede darse cuenta de lo ocurrido. No era como antes, que había que llamar a un medio de comunicación, que iba el periodista y cubría la noticia. Era más objetiva. Pero ahora hay mucha distorsión, porque esa persona inmediatamente sube esa información, pero no la sabe manejar. Y yo, algo que tomo en cuenta es que la noticia, la información la narra como una historia, como una biografía. Y usted se pone a leer y a leer y dice, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde está la esencia? Nosotros los periodistas que tenemos ya cierta formación, perdón que no le está dando la espalda, siempre tomamos en cuenta lo que se llama la pirámide invertida, los 7 elementos de la información, donde nosotros resumimos todos. Pero ahora
uno no sabe quién es periodista o quién no lo es. Aunque hay periodistas de oficio que sí están bien capacitados, o sea, de eso yo difiero. Y otra cosa es, ¿por qué será que con estos nuevos influencers, mientras más, la palabra voy a decir vulgar y más estridente, como dijo usted ahorita, se hacen virales más rápido? Sin embargo, a veces uno entiende que está educando sobre un tema social de interés y pasa desapercibido. Entonces, yo digo, ahora como hay tantas herramientas de comunicación, la educación debería ser mejor, porque deberíamos de aprovecharla mejor. Pero yo creo que ahora eso lo que está es afectando más, porque no hay un control. Entonces, otra cosa es, ¿por qué esos medios de comunicación, por qué ellos no ponen un control para que, o sea, haya una forma más moderada de comunicar o de hacer contenido? Es cuando. En bloque, para que la conteste así. No puede ser así, haz los comentarios. Sí, buenas tardes. Básicamente mi interés no es hacer preguntas, sino felicitar a mi amigo, mi querido amigo, el doctor Fernando Aquino, por esa charla, por esa conferencia que ha dictado, en el que abarcó todos los aspectos de la información y la política, ese vínculo en información y política. Realmente me felicito también a mí mismo por haber asistido aquí y aprender un poco más. De hecho, tomé nota de muchas de las cosas que dijo y que yo conocí. Felicidades. Gracias. Qué gusto verte por aquí. Bueno, Francisco Medina, aunque la compañera bélica se fue, bebió agua primero, pero mi pregunta va en ese mismo sentido. Quiero preguntarle al licenciado, repítame el nombre suyo. El doctor Fernando Aquino. Fernando Aquino, sí, de su nombre me he conocido, pero primera vez que asisto a una actividad y es un honor escuchar personas así como usted con tanto vasto conocimiento sobre los temas que abordan. Y de verdad este tema nos ha edificado porque a veces nos hace falta conocimiento. Pero mi pregunta es corta, solamente para agregar lo que decía Berska. Usted como una persona intelectual, diríamos, en el área de comunicación, ¿usted cree que más adelante podrían haber, no teoría, porque en el país de nosotros el que tiene dinero es un dios, ahí está los focos, ese tipo no puede nadie, ni siquiera el gobierno puede con ese elemento? Entonces yo diría que deben de haber leyes que se apliquen sobre regular lo que son las redes sociales, principalmente esa gente, así hay que ponerle una cortapisa, porque si el país de nosotros no puede seguir así. Sí, puedo contestar porque después me voy a olvidar. Él lo va a contestar antes de la pregunta de Dageli, porque como son iguales casi las similares, él lo va a contestar. Muy importante, yo hablé un poquito de que estamos en una especie de punto de inflexión en este momento por las decisiones que se acaba de tomar en el sistema judicial en California, y porque hay miles de casos en el sistema judicial de Estados Unidos que se van a resolver tratando de regular a los medios sociales, a las plataformas sociales. Hay una ley que lo protege, ¿verdad? Se llama la sección 230, fue una ley del 1996 que protege a las plataformas de redes sociales porque cree que un control más estricto de las plataformas sería una violación
a la primera enmienda, ¿verdad? Pero sin embargo eso se está cuestionando ahora. Lo que sí es claro es que cualquier cosa va a depender de una decisión política. Acuérdense que la presión del gobierno demócrata antes de Trump, la presión del gobierno hizo que Twitter sacara a varias gente de su plataforma, incluyendo a Donald Trump, porque Donald Trump estaba promoviendo muchas cosas falsas. Y la presión que le puso el gobierno, y no fue solamente a Donald Trump, fueron varios, pero también hizo que Facebook creara un sistema de chequeo de las cosas que se difundían en Facebook. Eso le costaba dinero a Facebook, porque tenía fact-checking, tenía que verificar que lo que se estaba diciendo ahí era realmente cierto, y lo mismo hizo Twitter por la presión del gobierno. O sea, porque acuérdense, señores, que estas son compañías privadas. Entonces, aunque la ley le permita diseñar falsedades, o sea, diseminar falsedades, una presión del gobierno lo puede hacer pensarlo dos veces y decir, no, pues vamos a tomar medidas porque esto está dañando la democracia, o por sencillamente intereses económicos, porque muchas de estas compañías dependen también del favor del gobierno. Sin embargo, desde que Donald Trump llegó otra vez a la presidencia, ellos eliminaron todo eso. Eliminaron el sistema de fact-checking, volvieron a reincorporar. Twitter lo compró Elon Musk, ¿verdad? Que es una persona totalmente identificada con la ultraderecha. Elon Musk, o sea, él se hace pasar como una persona muy, muy jovial y todo eso, pero una persona realmente muy racista, identificada con la ultraderecha. Y sin embargo ya ha transformado solamente esa plataforma, que es una de las plataformas más importantes, ¿verdad?, para el debate político. Pero lo que dice la compañera es un arma de doble filo en cuanto a lo que se ha generado con la capacidad que tienen las personas de poder documentar hechos. Eso es negativo, pero también es positivo. Es muy positivo, sobre todo en lo que se relaciona con la brutalidad policial. Acuérdense que los casos de Eric Garner, ¿verdad?, o el caso de Minnesota, ¿verdad?, de Floyd, o los casos, miles de casos, como el de Brown en Michigan, que se han documentado, porque hay gente que están grabando lo que está sucediendo. Eso le ha puesto un freno a la brutalidad policial. Todavía existe, pero le ha puesto un freno. Y eso fue lo que generó movimientos como Black Lives Matter, que ha sido también un foco de ataque, ¿verdad? Pero Black Lives Matter ha hecho un aporte a la reforma policial en los Estados Unidos que mucha gente ni siquiera se lo imagina. Aquí mismo en Nueva York había una sección de la ley, la 50A, que protegía a los policías. No se podía develar nada de lo que un policía hiciera, y por terrible que fuera, estaban protegidos. Sin embargo, ese movimiento puso tanta presión que eso se eliminó, y eso era lo que tenía 50 años en los libros de la ley. O sea, realmente es un arma de doble filo. Por eso es que es tan importante la preparación del periodista, porque ya el periodista no puede ya basarse en informar. El periodista también tiene que analizar los hechos, y por eso que yo te digo que hay que buscar los antecedentes, lo que dice la ley, lo que pasó en tal fecha, para poder informar en un contexto. No es solamente qué pasó aquello, pero por qué pasó. O sea, y buscar todas las aristas que tienen que ver con eso. Entonces, es un arma de doble filo. En cuanto a los influencers, es realmente un resultado de la libertad política, que al mismo tiempo da libertad de expresión, que al mismo tiempo no puede limitar que una gente coja una bocina y diga lo que le dé la gana. ¿Entienden? Pero los influencers no, creo yo, hacen cambios duraderos en ninguna sociedad. Hay un libro reciente que se llama The Quiet Before, El silencio anterior, que está documentando todas las reformas grandes sociales que se han hecho en el mundo. Ninguna se han hecho de un día para otro, ni ninguna ha sido basada en populismo.
siempre son ideas que van germinando poco a poco, hasta que la gente la va entendiendo. Fíjense, por ejemplo, algo que se creó también en el arbor de las redes sociales, fue Occupy Wall Street, ¿verdad? La ocupación de Wall Street. ¿Se acuerdan de eso? Que se comenzó a hablar y que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Muchas de las cosas que se discutieron ahí están en la mesa hoy de debate. Por ejemplo, ponerle más impuestos a los ricos fue una idea que se surgió de ahí. El ascenso político de gente como Bernie Sanders está vinculado a eso. Las cosas toman tiempo para germinar, porque un influencer diga una cosa y sea popular hoy, podrá hacer dinero, pero eso no va a tener no va a perdurar como un cambio duradero en la sociedad. No va a perdurar, porque que las mujeres pudieran votar, por ejemplo, eso tomó muchos años y muchas mujeres sacrificaron sus vidas en cuanto a eso. O sea, los cambios son un proceso largo. Los influencers son un asunto del momento. Podrán hacer mucho dinero, pero no van a... Entonces, es una responsabilidad de las instituciones de los países, y el periodismo es parte de esas instituciones, hacer los cambios duraderos. Algunos de ustedes han mencionado el asunto de la educación. La educación tiene que reflejar todo eso. Decisiones como la que se tomó en Nueva York de prohibir los teléfonos inteligentes son decisiones gubernamentales. Yo sé que en la República Dominicana algunos influencers han sido sometidos a la justicia, ¿verdad?, por difamación. Se están usando algunas leyes para tratar un poco de amortiguar el impacto que tiene mucha gente hablando mentira, ¿verdad?, por las redes sociales. O sea, las sociedades se van a ir adaptando poco a poco, y los gobiernos y los periodistas, como una parte de mucha influencia en los gobiernos, tienen una gran responsabilidad en todo esto. Pero no vamos a poder controlar que una gente pueda grabar o que una gente pueda decir, etcétera. Pero eso va a tener menos peso. Incluso yo voy a pronosticar que los propios medios tradicionales históricos, que están bajo un acoso constante en las últimas décadas, van a resurgir como los medios más confiables otra vez. Porque si usted sigue viendo, por ejemplo, si usted se informa por la Associated Press o por el New York Times, y usted, una persona educada, y comienza a leer y a leer, usted nunca se va a ir a creerle a una bocina por ahí, ni a creer todo lo que usted ve en las redes, porque usted está viendo que lo que está ahí está producido por gente que sabe lo que está hablando, que no es lo mismo. O sea, de este tema que estamos hablando aquí, puede venir cualquiera y hablar, ¿verdad? Pero no es lo mismo, porque una persona que venga a hablar de lo que está pasando tiene que saber el contexto histórico en que se creó este país y qué significan las leyes de este país. La primera enmienda de este país no es la primera enmienda de una manera fortuita, ¿verdad? La primera enmienda, ¿a quién protege? La libertad de expresión, la libertad de reunirse y protestar, y la libertad de religión. Entonces, porque eso eran grupos que tenían una gran incidencia en el momento que se estaba creando la república. Entonces, yo creo que el país va a sobrevivir, las sociedades van a sobrevivir a estas nuevas tecnologías, que dicho sea de paso, no la podemos demonizar, porque la tecnología trae muchas cosas buenas. Lo que ha traído la inteligencia artificial, las cosas buenas que ha traído son más que las malas. ¿Okay? La energía atómica no fue solamente para crear la bomba atómica, ¿verdad? La energía nuclear ha traído unos grandes aportes a la humanidad. Entonces, es así, las sociedades tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías. La gente. Buenas tardes, Dajelis Rodríguez. Mi pregunta va directamente para la libertad de expresión. ¿Cree usted que existe la libertad de expresión y la capacidad investigativa de la prensa local para atacar la corrupción aquí en Estados Unidos? Existe la libertad. Ahora, el valor, eso es otra cosa. Claro que existe la libertad de expresión, por lo que acabamos de decir. O sea, realmente, si usted sigue los medios de comunicación tradicionales y profesionales, aquí se está haciendo un periodismo de primera. De primera. Y aquí las instituciones de los Estados Unidos están sobreviviendo. Por ejemplo, cuando se lanzó el ataque a Irán hace 4 semanas, se lanzó diciendo que era casi inminente
el desarrollo de un arma nuclear en Irán, pero el mismo Pentágono dijo que no, que eso era mentira, que no había. El mismo Pentágono, pues vayan y búscalo y léanlo. El mismo Pentágono dijo en los medios de comunicación, eso es falso. O sea, no hay ninguna evidencia de que Irán representara un peligro inminente en cuanto a eso que se está diciendo allá afuera. Entonces los medios de comunicación están haciendo su trabajo. Lo que pasa es que el público está en otra cosa. ¿Okay? Y los periodistas tienen la libertad de hacer un trabajo investigativo y atacar la corrupción. Definitivamente hay contextos en que eso es más difícil, porque el periodista quizá no tenga el apoyo de tener un medio de comunicación grande que le pague un buen sueldo, ¿verdad? Y que le garantice los mecanismos para hacer su trabajo de una manera libre e independiente. En las comunidades nuestras es muy difícil para un periodista hacer un trabajo a esa profundidad porque no tiene los recursos para hacerlo. Pero de que la libertad lo protege, la libertad de expresión sí, la Constitución lo protege. Gracias Fernando, gracias Fernando y a todos los compañeros que hicieron preguntas o comentarios. Esto es un tema que obviamente es interminable y nos toca a nosotros discernir cuando nos llega alguna información, en lugar de darle like y hacerle forward en el teléfono o en Instagram o lo que sea. Y una de las cosas que mencionaba Bélgica, con relación a eso de la gente grabando, y Fernando hizo el buen punto de que es una documentación de cosas que pasan, que de otra manera no nos enteraríamos y muchas cosas podrían ocurrir. Por ejemplo, cuando uno ve, yo veo que frente de nosotros, Citizen Hub, por ejemplo, que te documenta a la gente y motiva a la gente. Hay muchas cosas buenas. Yo recuerdo el caso de un niño autista que se perdió en el mall ahí de la 149, y recuerdo que empezaron a movilizarse, la gente se empezó a movilizar y le dijeron, a él le gusta ir a esta tienda y cuando tiene hambre va allí, y toda la gente estaba, todo el que estaba ahí y que le entró la noticia por sí, dicen, pues estaba atento y el niño lo encontraron. O sea, son cosas que tienen sus pros y sus contras, pero es la responsabilidad de nosotros como periodistas discernir, y cuando no simplemente reproducir lo que vemos sin investigar a fondo lo que ha pasado. Muchísimas gracias a todos los que dieron su input y Fernando, presenta el señor que va a hacer el poema. Vamos a dar los anuncios primero que tenemos unas cuantas actividades que vienen por ahí. Estamos acercándonos a las celebraciones dentro de las celebraciones del Día del Periodista, que es el 5 de abril, de los dominicanos, periodistas dominicanos. Tenemos la próxima actividad es un memorial el 11 de abril. Vamos a recordar a nuestros compañeros que se han ido. Luis Jiménez. Perdimos a Luis Jiménez este año, perdimos a Marco Become y más recientemente a Marcelino Cabrera, que falleció hace un par de días. Otro compañero, Valbuena también falleció. Y recordamos, y Luis mencionaba el otro día que Evan Lois se nos fue. A Evan Lois también. Y como no murió en Nueva York, como que pasó sin pena de Para que no se vaya, que vamos a hacer una foto, Alberto. Vamos a hacerla ahora. Alberto, vamos a hacer una foto todos, por favor. El fotógrafo Carlos quiere hacer una foto con todo el mundo. ¿Cómo lo quieres acomodar, Carlos? Si el problema es